Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos el Samsung A22 versus el Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Entonces comencemos. En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G encontramos las siguientes dimensiones: 160.5 x 75.7 x 6.8 milímetros de grosor y un peso de 159 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el puerto infrarrojo. En el lateral izquierdo está completamente liso, sin nada relevante. Y por último, en el marco inferior tenemos la bandeja para la tarjeta SIM, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En el Samsung A22 encontramos las siguientes dimensiones: 159.3 x 73.6 x 8.4 milímetros de grosor y un peso de 186 gramos. La botonera de este dispositivo se encuentra distribuida de la siguiente forma: en el lateral derecho está el botón de control de volumen y un poco más abajo el botón de bloqueo encendido, que además de esto funciona como lector de huellas digitales. En la parte superior únicamente tenemos el micrófono de cancelación de ruido. En el lateral izquierdo está únicamente la bandeja para la tarjeta SIM. Y por último, en el marco inferior tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros, el micrófono principal, el puerto USB tipo C y el altavoz. En términos de diseño, ambos dispositivos distan demasiado, a pesar de que el material base de su fabricación es el plástico, que por lo menos en el Mi 11 Lite le da una textura lisa, tirando un poco a mate, que le da un estilo muy pero muy premium sin tan siquiera llegar a serlo, además de contar con un diseño en su recuadro de cámaras principales muy llamativo, que en conjunto hacen de esta parte trasera algo excelente estéticamente hablando. Pasando al Samsung A22 tenemos una textura lisa brillante que poco o nada aportan a la innovación, pues es lo que siempre presentan los dispositivos de Samsung, por lo menos en esta gama que se encuentra el A22. Es que ni el recuadro de cámaras logra llamar la atención, algo muy básico diría yo. A pesar de esto, ambos equipos, por el plástico que llevan, son un imán de huellas digitales, pero con la diferencia que el Mi 11 Lite trae dentro de su caja una funda protectora, a diferencia del A22 que debes comprarla por separado. Si pasamos a la parte frontal vemos también diferencias significativas, por lo menos el Mi 11 Lite presenta unos marcos completamente reducidos junto a un notch circular en la esquina superior izquierda, que contrasta totalmente con lo presentado en el Samsung A22, con marcos anchos sobre todo en la parte inferior, con un notch en forma de gota de agua que estropea la experiencia visual. La sensación en mano con el Mi 11 Lite es muy buena, rayando casi en lo excelente por dos características fundamentales como lo son el peso, que realmente es reducido de 159 gramos con un grosor envidiable de 6.8 milímetros, que hace de este celular el equipo ideal para manejar a una sola mano, sin ningún tipo de inconveniente, algo que dista o que no es tan confortante con el A22. Lo único que sí le criticaría al celular de Xiaomi es que no lleve jack para auriculares, porque el resto está todo bien. Pero a pesar de estas cosas, en este apartado el ganador es el Mi 11 Lite. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G cuenta con el procesador Snapdragon 780G octa-core que corre a 2.4 GHz, acompañados con la GPU Adreno 642. El Samsung A22 cuenta con el procesador MediaTek Helio G80 octa-core que corre a 2 GHz, acompañado con la GPU ARM Mali G52. En términos de procesador, evaluamos a dos fabricantes de chips diferentes, por lo menos para el A22 está respaldado por un MediaTek, mientras que el Mi 11 Lite tendrás detrás a la empresa Snapdragon, con los cuales mediante la plataforma Antutu nos arroja el siguiente diagnóstico, con 202.152 puntos para el Samsung A22 frente a los 504.277 puntos de su rival, lo que a su vez está muy relacionado con la velocidad de procesamiento en los núcleos más veloces, en donde el Mi 11 Lite tiene una mayor rapidez con 2.4 GHz, mientras que el A22 se queda con 2 GHz. ¿Esto se traducirá en experiencia con los celulares? Yo creo que sí, pero veamos qué sucede.
Con aplicaciones de uso cotidiano no vas a tener problema alguno. La única recomendación que te doy es que con el Samsung A22 no abras muchas tareas al tiempo, pues se torna lento y en ocasiones presenta cierres inesperados que jamás pude apreciar con el terminal de Xiaomi. Para otro tipo de aplicaciones más rigurosas, sí definitivamente están muy distantes en cuanto a la experiencia, pues si bien las gráficas corrían de una manera muy positiva en el Mi 11 Lite, sin presentar lag ni recalentamiento considerable, ni mucho menos una ralentización, cosa que sí se aprecia en algunas oportunidades con el dispositivo de Samsung, que no está diseñado para videojuegos, o si lo deseas para esta funcionalidad exclusivamente, este equipo no es el recomendado para ti. Por otra parte, el rendimiento, sin importar qué título abras con el celular de Xiaomi, sí logra brindarte las cualidades que esperas para un celular por el cual estás pagando un dinero considerable, razones por las cuales el ganador en este apartado es sin duda el Xiaomi Mi 11 Lite. En el Xiaomi Mi 11 Lite 5G tendremos una batería con una capacidad de 4250 mAh, que viene acompañada con una carga rápida a 33 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 1 hora y 10 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 13 horas y 39 minutos aproximadamente. En el Samsung A22 tendremos una batería con una capacidad de 5000 mAh, que viene acompañada con carga a 15 watts, lo que nos permitió llevar el dispositivo del 0 al 100% en tan solo 2 horas y 6 minutos. Ya en las pruebas de autonomía con brillo y sonido al máximo, el celular nos da una capacidad para unas 14 horas y 48 minutos aproximadamente. En este apartado tenemos cosas positivas y negativas para ambos celulares. Por lo menos, el A22 cuenta con una batería de 5000 mAh, mientras que el Mi 11 Lite se queda con una de 4250 mAh, siendo esta la primera diferencia entre ambos. La segunda está en el apartado de carga, en donde el Mi 11 Lite posee unos magníficos 33 watts, a diferencia de su contendor que se queda con 15 watts, algo que es impensable a estas alturas del partido, ya que rivales incluso inferiores superan estos 15 watts, es algo que deben mejorar si desean ser los mejores. Por otra parte, vemos que en tiempos de autonomía, el ganador, como era de esperarse, es el A22, pues al tener una mayor capacidad de batería, le da el chance de alargar el tiempo para que disfrutes con tu celular, antes de conectarlo al tomacorriente, algo que se veía venir de igual forma por el tamaño que tiene el 11 Lite, que debía reducir este aspecto si quería conservar ese grosor, pues es bastante delgado y algún apartado debía sacrificar para conseguir mejor diseño y estética, razones por las que me voy a inclinar por el Samsung A22 en batería. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G viene con un panel AMOLED de 6.55 pulgadas, con una resolución Full HD Plus de 1080 x 2400 y una densidad de 402 píxeles. Además cuenta con un notch circular en la esquina superior izquierda. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 85%. El Samsung A22 viene con un panel AMOLED de 6.4 pulgadas, con una resolución HD Plus de 720 x 1600 y una densidad de 274 píxeles. Además cuenta con un notch en forma de gota de agua en la parte superior central. El porcentaje de pantalla útil en este dispositivo es del 84%. En el apartado de pantalla tenemos que ambos dispositivos cuentan con un panel con tecnología AMOLED, lo cual me parece una completa certeza, pero difieren en cuanto a las características internas, como lo es mejor resolución y densidad de píxeles por parte del Mi 11 Lite, ya que si bien los colores son muy similares en ambos, porque la interpretación de los tonos en los paneles AMOLED son positivos, con saturación adecuada y unos tonos negros bastante profundos, por la característica que permite apagar píxeles por separado al estar reproduciendo estas tonalidades oscuras. Las diferencias van a encontrarse en la nitidez de esas imágenes. Esos videos que vas a reproducir con tu celular se ven mejor en el Mi 11 Lite, con buena capacidad de mostrar detalles, sin desenfoques y con gran fluidez, además porque cuenta con un procesador que va a mejorar en gran medida esto al momento de estar en videojuegos, porque si fuera por tasa de refresco estarían igualados al tener 90 Hz en ambos, pero esto se debilita un poco al poseer un procesador regular en el terminal de Samsung. Otra de las características a resaltar es que el dispositivo de Xiaomi cuenta con protección extra en el panel con Gorilla Glass 6, a diferencia del Samsung que solo tendrá un cristal reforzado, que no llega ni a los talones del ofrecido por el Mi 11 Lite.
motivos más que suficientes para dejar como ganador al Mi 11 Lite en este apartado. El Xiaomi Mi 11 Lite 5G incluye un total de 3 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 64 megapíxeles de apertura focal 1.79, un lente gran angular de 8 megapíxeles y un lente macro de 5. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 20 megapíxeles con apertura focal 2.24. El Samsung A22 incluye un total de 4 sensores fotográficos traseros con la siguiente configuración: una cámara principal de 48 megapíxeles de apertura focal 1.8, un lente gran angular de 8 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 y un lente macro de igual forma de 2 megapíxeles. Pasando a la parte frontal tendremos una cámara de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0. En este apartado vemos que los dos dispositivos cuentan con diferentes cantidades de sensores fotográficos. Por el lado del Samsung tenemos 4 y por Xiaomi solamente 3. Pero no te confundas, pues esto no se relaciona en lo más mínimo con la calidad, y aquí sí que se demuestra esto. Pues en condiciones de buena iluminación, la calidad es sorprendente, la que brinda el Mi 11 Lite, pues su cámara principal es rápida y sencilla de usar. Apuntar y disparar nos dejará fotografías correctas en la mayoría de situaciones, que no escapan demasiado de nuestro control, destacando la buena reproducción de color y detalle, sobre todo si recurrimos al disparo de 64 megapíxeles, el cual debemos seleccionar como modo especial de disparo. Cuando disponemos de contraluces o el rango dinámico entra en juego, la cámara principal empieza a presentar dificultades. Con esta premisa, el modo HDR cobra importancia para muchas de las situaciones en que queremos disponer de una instantánea no tan plana en luces y sombras o con cielos más correctos. Sin embargo, el funcionamiento de su rival, el Samsung A22, no es que sea malo, pero tampoco logra igualar los resultados del Xiaomi, pues sus fotos no son tan claras ni tampoco nítidas, que al momento de comparar los resultados de ambos te das cuenta a simple vista. Pasando a situaciones de poca iluminación, los resultados se mantienen, dejando por encima al Mi 11 Lite sobre el A22, pues logra aprovechar esa apertura focal más amplia para captar esa información de la poca luz que llega a su sensor, dando imágenes buenas en aspectos generales. El modo noche se vuelve a erguir como un salvador para recuperar información en las imágenes, al tiempo que en la mayoría de los casos obtenemos mejor presencia de ruido en la escena. Todo ello es a costa de que, según las circunstancias, las imágenes pueden quedar algo artificiales si no llevamos especial cuidado. Por esta razón, el ganador en cámara es el Mi 11 Lite. Para el Xiaomi Mi 11 Lite 5G en RAM nos toparemos con dos versiones distintas. En una tendremos 6 y en la otra 8 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones, de 128 y 256 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. Para el Samsung A22 en RAM nos toparemos con una única versión de 4 GB. En cuanto a su almacenamiento, lo encontraremos en dos versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD. En este apartado podemos darnos cuenta que el Mi 11 Lite cuenta con versiones más potentes de RAM, de 6 y 8 GB, además de poseer de igual forma versiones superiores en almacenamiento con 128 y 256 GB, que podrán ser ampliadas con tarjetas externas. Por tales motivos, en este apartado gana el Mi 11 Lite. El Samsung A22 le gana al Xiaomi Mi 11 Lite 5G en únicamente batería. Por su parte, el Xiaomi Mi 11 Lite le gana ampliamente al Samsung A22 en los siguientes aspectos: diseño, procesador, pantalla, cámara, RAM y almacenamiento. El resultado de este enfrentamiento fue demasiado abultado. Algunas personas me criticarán este video, pues obviamente la diferencia de precio de ambos es considerable, pero a mí me gusta hacer este tipo de enfrentamientos para que tú compares tal vez el celular que tienes con el que deseas comprar y así ver en qué aspecto va a mejorar tu nueva compra y en qué otros no. Pero bueno, como fue evidente, el ganador del enfrentamiento fue el Mi 11 Lite. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.